Buenos días, oyentes de la radio. Soy José Antonio Manzanera, de Primero Bachillerato A. Yo soy Pablo Cero, de Primero de Bachillerato A. Y yo, Blanca, también de Primero Bachillerato A. Y el día de hoy os vamos a hablar acerca de un libro llamado Un Mundo Feliz. Y no es un libro cualquiera, en mi opinión da bastante de qué hablar. Sí, está bien cargado de mensajes para reflexionar y se nos presenta un trama un tanto diferente a lo habitual en un libro. Y por ello vamos a hacernos una serie de preguntas acerca del libro. Sí, pero antes que nada deberíamos hablar sobre un poco acerca del libro. Resumiendo, el libro trata de una sociedad de varios años en el futuro, en la cual parece que se ha dejado la ética de lado y se han normalizado muchos temas que hoy en día se consideran tabúes. Exacto, y el más destacado de la historia es que las personas nacen en incubadoras. Se ve que el que escribió el libro tenía bastante imaginación. Bueno, pues ahora podemos empezar con las preguntas. Empezamos con Blanca. Bien, primera pregunta. ¿Qué es el método Bokanovsky? Bueno, el método Bokanovsky es que se unen un óvulo y un espermatozoide en un tubo de ensayo y se multiplica dando lugar de 8 a 96 embriones idénticos. Fue el principio de la producción en masa aplicado a la biología y, bueno, después de esto le mandaban a una sala de predestinación donde iban a saber su destino social y según el oxígeno que le aportaban al embrión, iban a separarse se iban a diferenciar socialmente, iban a tener una utilidad para el sistema, iban a estar contentos con su destino social. Bueno, ahora Pablo tiene otra pregunta. Bien, ¿qué es el soma? Bueno, el soma es una droga, un medicamento, el cual se utilizaba en el libro para afrontar el envejecimiento y el mal humor. Y bueno, ¿qué experiencia le cuenta el director a Bernard? El director le cuenta a Bernard que él hizo un viaje a Nuevo México con una compañera, que esa compañera se perdió, la buscaron y no la encontraron. Al descubrir sus sentimientos, se sintió frustrado, se enfadó y le amenazó. No muevas el micro. Vale. Venga, sí. Y le amenazó a Bernard con enviarle a otro país si hacía el viaje a Nuevo México. Bueno, ¿y qué descubren Lenina y Bernard en Nuevo México? Pues Lenina en Nuevo México estaba en una plaza donde se encontró a una persona de diferente color. Era un indio y se llamaba John y tenía una madre que se llamaba Linda. Y John le contó que su padre no lo conocía, ya que cuando su madre quedó embarazada, el padre desapareció. Y eso. Y bueno, ¿qué plan propone Bernard? Bueno, Bernard insinuó que el padre de John podría ser perfectamente el director Tommy. Entonces hizo un par de llamadas sin que Lenina se enterase y del viaje de vuelta a Londres se trajo a John y a Linda y quedó en vergüenza al director porque contradecía todo su trabajo y sus opiniones, entonces. Bueno, José, ahora es tu turno para hablar. ¿Qué mensaje o moraleja se desprende de la historia? Bueno, pues yo creo que el mensaje o moraleja que se puede desprender principalmente de la historia es que aunque avancemos tecnológicamente no podemos dejar de lado la ética, porque eso también nos oprimiría, en mi opinión, bastantes derechos, como por ejemplo se ha mostrado en el libro que se carece de la libertad y la libertad de pensamiento. ¿Qué es lo que hace la sociedad del libro para ser considerada, en su opinión, perfecta? Bueno, pues básicamente lo que hace que esta sociedad sea considerada perfecta es que todo el mundo se amolda a su papel y así esta sociedad puede funcionar en un equilibrio sostenible y además manteniendo una felicidad en los individuos. ¿Cuáles son las principales críticas que se hacen al sistema? Pues bueno, las principales críticas que se hacen son, por ejemplo, la falta de libertad o no saber nada pues, del pasado, ¿no? Y pues eso es un problema que se ve mucho en la historia y que marca mucho el tema del libro.
¿Cómo se logra la supuesta felicidad según la sociedad del libro? Pues bueno, esta supuesta felicidad es más bien artificial, por así decirlo, y se logra principalmente pues con actividades cotidianas y haciendo que todo el mundo esté a gusto, por así decirlo, con lo que hace. ¿Qué papel juegan los personajes principales de la historia? Pues bien, el papel que hace cada uno, el personaje principal, que es Bernard, el papel que tiene es alguien que no se encuentra cómodo en esta sociedad, porque ha tenido algún tipo de diferencia, o al menos eso se da a entender en el libro. Luego está el segundo personaje así de los principales que se nos muestra, que es Lenina, que es un personaje que no cambia en la historia y que yo creo que representa un poco a todos los individuos de la sociedad. Y por último tenemos al indígena, que era John, que pues representa la gente del pasado que había antes y que luego al irse a esa sociedad que tienen plantada, encuentra muchas diferencias y ve que su libertad ha sido bastante oprimida. Bueno, ahora solo quedo yo para responder. Vamos allá. ¿De qué forma sugestionan a los niños? Bueno, a los niños se les sugestiona controlando el oxígeno cuando son embriones y, por ejemplo, si va a ser un épsilon, se le da muy poco oxígeno, ya que va a hacer trabajo pesado y necesita fuerza, no necesita pensar. Y luego, si es un alfa, lo que va a necesitar es inteligencia, por lo tanto, se le suministra más oxígeno. Luego ya cuando son bebés, se les habla mientras duermen diciendo que su clase social es mejor que las de todos los demás y que no tienen nada que envidiarle al resto. Bueno, pues muy bien, chicos. Me ha gustado bastante vuestro resumen. Yo quería comentaros alguna cosa y plantearos una pregunta. En primer lugar, pues la novela claramente muestra que hay dos mundos, por así decirlo, ¿no? Hay un mundo homologado, completamente dominado por la tecnología y por un gobierno central, ¿no? Que lo que trata es de uniformar todo, ¿no? Y de uniformar todas las mentes. Hay una jerarquización de la sociedad de acuerdo con determinados niveles, como habéis comentado, el tema de Volkanovski y todo el tema de la fecundación estaba tecnológicamente dispuesto, ¿no? En el sentido de que había clase alfa, beta, gamma y los individuos, pues cada uno tenía su función. Entonces, el autor Aldous Huxley, lo que nos muestra es este sistema a través de ojos de personajes que son como los más, digamos, marginales, por así decirlo. O sea, Bernard Marx ya era peculiar dentro de su clase, ¿no? Lenina aprende con Bernard Marx y con John el Salvaje a hacerlo en cierto modo, y luego John el Salvaje es el extremo opuesto. Es decir, viene de un mundo que es completamente lo opuesto al mundo tecnificado y al mundo organizado, ¿no? De este Mustafa Mond, que es, por así decirlo, la cumbre, ¿no? Entonces, a través de los ojos de esos personajes que son los marginales, los más extraños y los más inadaptados, vemos pues cuáles son las anomalías del mundo organizado, ¿no? Entonces, a mí, dentro de todas las características de este mundo normalizado, el mundo de la tecnología, del gobierno central, del control de todos los elementos de la vida, me gustaría que me comentaseis un poco qué reflejos veis vosotros en la actualidad, ¿vale? O en la tendencia que está tomando la realidad, que se pueda moldar de alguna manera o pueda conectar con las propuestas de Huxley en la novela, porque recordad que la novela es de los años 30, o sea que hace ya muchísimos años, casi 100 años, ¿no? que fue escrita. Entonces, comentadme un poco si veis similitudes o os ha inspirado alguna idea o os ha inspirado algún tipo de reflexión en relación con la vida actual vuestra. Pues yo creo que está siendo también un tema de bastante actualidad la ética que tiene tantos avances tecnológicos, porque por ejemplo ahora con la inteligencia artificial en este caso se está hablando mucho de lo ético, las decisiones éticas y todo eso. Entonces en el libro pues yo creo que se presenta que en caso de que tomemos la decisión de que se deje aparte de toda ética para seguir con los avances tecnológicos. Francamente, también es un tema de actualidad que estén sugestionando a las personas ya desde una edad bastante tierna. Por ejemplo, nos van sugestionando algunos programas de la tele, nos puede sugestionar algo de internet que queramos hacer algo aunque no nos guste para nada.
Sí, como en la publicidad, en algún que otro programa, en las noticias, las redes sociales, sí. También, también. Sí, se asemeja bastante a la realidad en cómo educan a los niños en el libro. A ver, yo opino lo mismo que Pablo, que por culpa o beneficio de las tecnologías y de las redes sociales, de la publicidad, nosotros estamos más condicionados a hacer unos actos u otros, a tomar unas decisiones u otras. Y eso es un poco triste, en parte. Igual que él dice que el sistema del capitalismo es el que más feliz nos puede hacer a todos a la larga, porque todos tenemos un destino social, todos tenemos una jerarquía, no tenemos que salir de ahí. Pero yo lo veo en parte a tal extremo un poco triste, ya que todas las personas, si somos iguales, perderíamos la gracia de la vida. Es que no... Sí, la libertad y no... Está genial, ¿no? O sea, claro, si está todo organizado perfectamente, ¿no? Y todo está implantado y lo que funciona es el condicionamiento, como apuntaba el compañero, pues ¿dónde queda entonces la libertad y, en fin, un poco el poder de decisión, ¿no? De cada uno. Entonces, bueno, eso es uno de los muchísimos temas que nos puede ayudar el libro a reflexionar y hacer un contraste entre el libro, entre lo que propone y la realidad actual. Nos sirve para mirar a través del libro un poco pues lo que nos rodea, ¿no? Ese sería el análisis, que no es concluyente, simplemente pues para seguir pensando, ¿no? Entonces eso, yo creo que sí que es cierto que una de las grandes dicotomías que están funcionando en el libro es la libertad contra la felicidad, ¿no? O sea, el soma es el símbolo, ¿no? En el libro de la felicidad inmediata, que es lo que hoy en día serían, por ejemplo, pues las nuevas tecnologías y las redes sociales, TikTok y tal, la satisfacción inmediata de los deseos, ¿no? Y como lo que está funcionando ahí constantemente es el condicionamiento, que lo veréis el año que viene pues en bachillerato, en segundo, algún tema de condicionamiento, si cogéis psicología o en clase algún comentario habrá seguramente. Yo os invito a que lo investiguéis un poquito en Google también. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Que el libro, a través del libro y de esos personajes que son inadaptados, pues nos ayuda a pensar un poco en la actualidad, ¿no? y en la realidad del presente. Así que nada, yo creo que está genial, que habéis hecho buenas reflexiones. Si queréis, podéis ir despidiendo el programa. Bueno, pues estamos llegando al final del programa. ¿Queréis decir algo vosotros? Sí, que yo os animo a que todos se lean este libro, ya que trata mucho de reflexionar y de, no sé, darnos cuenta de que nuestra vida cotidiana tiene mucho que ver, aunque, hombre, está un poco exagerado en el libro, pero... Yo creo que también es impresionante, ¿no? Que un libro, después de tantos años, después de 100 años, nos pueda marcar tanto, ¿no? Se pueda asemejar tanto a lo que está pasando ahora en la realidad, como si lo hubiese predicho. Ya por hacer un último apunte. Yo hace 10 años me parecía impensable que existiera WhatsApp, que existieran videollamadas, que existieran mensajes instantáneos en todo el mundo, que existiera un aparato que te pudiese escuchar constantemente y sugerir compras y que supiese completamente toda tu vida mejor que tú mismo. O sea, eso nos parecía completamente imposible, ¿no? Entonces, fijaos bien, el autor, pues cómo va esbozando la idea del desarrollo tecnológico y de sus posibles consecuencias. No solo a nivel cultural, sino político también, y de control y de dominación, ¿no? Eso es lo que está ahí funcionando, ¿no? Entonces, a este ritmo que llevamos, la incertidumbre es máxima en relación a lo que puede ser un gobierno que controla todos los aspectos de la vida, ¿no? O bueno, o quizá no, o quizá ya está casi que sentenciado el asunto, ¿no? Como vienen los tiempos. Entonces ahí es donde creo que Huxley mete el dedo en la llaga. Y lo hace de una forma mucho más suave que Orwell, porque Orwell, si bien Orwell apunta a un mundo mucho más violento, controlado por la fuerza, Huxley apunta a un mundo feliz. De ahí el título. ¿Feliz pero qué? Pero completamente vacío. De la individualidad, de la libertad, de la creación de uno mismo, ¿no? Del poder de decisión. Entonces Huxley, pues a la chita callando, como quien dice, ¿no? Va creando un mundo muy suave, ¿no? Muy feliz, muy cómodo, pero ¿qué? El individuo ha desaparecido. Ha desaparecido la vida privada, ha desaparecido la libertad, etcétera, etcétera. Volvemos sobre lo mismo, ¿no? Entonces nada, bueno, por mi parte, pues espero que os haya gustado la propuesta que hemos hecho del departamento, que son lecturas muy interesantes y animaros a que sigáis investigando y leyendo, ¿no? Que se trata de eso, que para eso estamos en filosofía. Nada, podéis despedir, saludar a vuestra familia si queréis, a vuestros oyentes, a vuestros amigos
y alguna canción si queréis también pedir. Venga, chicos, pues yo os saludo ya de momento, me despido de vosotros y de todos los oyentes de Radio Emérita. Y nada, nos vemos en otra edición del programa. Si queréis saludar o despedir el programa, pues os paso el micro. Bueno, pues ya vamos a llegar al final del programa y pues nada, ha sido todo un placer. Y hasta la próxima, que espero el trimestre que viene volver a hablaros de otro libro. Bueno, venga, chao chavales.